Hermanos y amigos, reciban un cálido saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, el canal de todos. Bienvenidos. Para hoy 13 de septiembre, martes 13 de septiembre, el título de la lección es Disposición a escuchar. Alguien ha dicho, y creo que tiene cierta razón, de que nosotros debiésemos ser prestos para oír y tardos en hablar. Todo indica de que el tener dos oídos, dos orejas, dos pabellones auditivos, genera una sensación de que es menester escuchar antes que hablar. Es evidente de que solo tenemos una boca. En la Biblia sí se nos dice esto: prestos en oír, tardos en hablar. En el texto bíblico encontramos una historia por demás hermosa y se trata de la historia del niño Samuel. Antes de que Samuel llegase a la existencia, la mamá de él, llamada Ana, estuvo en el santuario de Silo, orando a Dios para que Dios le diera un hijo. El sumo sacerdote Elí, cuando vio a Ana, que estaba arrodillada y que solo abría un poquito los labios, él pensó que Ana estaba bajo los efectos del alcohol y la reprendió. Pero Ana le dijo: no, Señor, yo no estoy borracha. Lo que yo estoy es derramando mi alma delante de Dios porque le estoy pidiendo un hijo. Y precisamente el nombre Samuel significa pedido a Dios. Y cuando Dios le responde a Ana ese pedido, Ana cumplió la palabra que había empeñado, y era que a Samuel lo dedicaría todos los días de su vida. Samuel llegó a ser un nazareo. Cuando Samuel está naciendo, allá en Silo, Elí tiene dos hijos que ya son grandes, ya son hombres. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Este par de sacerdotes realmente habían convertido el sacerdocio en una burla. Hacían cosas atroces con mujeres dentro del santuario. Hacían cosas increíbles que un sacerdote ungido lo hiciera. Y un día cualquiera, Dios envió a un profeta y reconvino a Elí. Le dijo que esa actitud pasiva que él había tenido en la crianza de sus hijos, esa contemplación en no disciplinarlos, le pasaría factura. Y Elí se quedaría sin herederos y no habría ningún descendiente de Elí que ocupara el cargo de Elí, el cargo de sumo sacerdote, a la muerte de Elí. Y tal como dijo este profeta, las cosas así ocurrieron. Pero ¿qué pasó en ese lapso? ¿Por qué los hijos de Elí no escucharon? ¿Por qué el mismo Elí, que era el sumo sacerdote, por qué no escuchó? Aquí encontramos un contraste notable. Mientras que Samuel, que era un niño tierno, se había acostumbrado a oír la palabra de Dios. Su madre Ana le había enseñado a leer sin duda en el texto de la Torá y lo había enseñado a escuchar la voz de Dios que emergía de las páginas sagradas. No es necesario a veces que Dios nos hable audiblemente a nuestro oído cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios también tiene la facultad de hablarnos a nosotros, aunque no de manera auditiva, pero sí nos habla a nuestro espíritu. Cuando Samuel tenía esa corta edad y como se había acostumbrado a escuchar la voz de Dios que surgía de la palabra, no tardó mucho Dios en llamarlo audiblemente. Al comienzo el niño no sabía de qué se trataba y ustedes recuerdan que él se levantó, tal vez somnoliento, y se dirigió al lugar donde dormía el sacerdote Elí y le dijo: ¿usted me ha llamado? Elí le dijo: no, yo no te he llamado, ve y vuelve a acostarte. Y Samuel obedece y se dirige a su sitio de descanso, a su recámara, y se acostó. Un niño no demora mucho en conciliar el sueño y volvió a profundizarse. Dios lo vuelve a llamar, Samuel se levanta
vuelve a donde Elí y le dice, ¿usted me ha llamado? Elí le dice, no, yo no te he llamado. Y Elí va entendiendo de que hay algo que está ocurriendo y que él hubiese deseado que Dios le hubiese hablado directamente a él. Finalmente, el veterano sacerdote le dice al joven, si oyes esa voz, dile, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y así ocurrieron las cosas. A la tercera vez, Dios lo llama y Samuel le dice, habla Jehová, porque tu siervo te escucha. Y en ese momento Dios le transmite a Samuel una serie de enseñanzas. Ignoramos completamente el diálogo que se sostiene. Las partes que se espigan de esa revelación es la que nosotros encontramos acá. Dios le dijo a Samuel que la maldad de los hijos de Elí sería castigada. Y no sabía Samuel cómo decirle esto a Elí. A la mañana siguiente, Elí le pregunta, ¿qué fue lo que te dijo esa voz? ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Y Samuel, como niño, tenía temor de decirle lo que le había dicho Dios al sacerdote Elí, a quien tanto amaba, porque se había constituido básicamente en su padre, era la figura paterna. Pero finalmente le comentó todo cuanto Dios le había dicho. ¿Por qué es tan fácil que un niño escuche y muy difícil que un adulto escuche la voz de Dios? Aquí, padres que todavía tienen hijos que no han sido entregados a los caminos de Dios, me dirijo a ti, mi querido padre, que estás dudando y estás distanciando a tus hijos con tu ejemplo de los caminos de Dios. Hoy es el momento cuando estas criaturitas deben ser presentadas ante Dios. Indúcelas con tu ejemplo y con tu precepto a que busquen de las cosas de Dios. Razón tiene el proverbista cuando dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y más adelante él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días, antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Oigamos la voz de Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque los niños son susceptibles a escuchar la voz de Dios. Ellos están prestos a oír la voz de Dios. Y si tú como padre los ayudas a entender que Dios reclama de ellos el primer lugar, ellos lo van a hacer de manera gustosa. Pero si tú te opones por tu ejemplo terco, obstinado, vaya usted a la iglesia, hijo, pero yo no voy. Tu hijo puede ir al comienzo motivado por tu palabra, pero tiempo después él va a decir, si mi papá o si mi mamá no van a la iglesia, debe ser por algo, y él deja de ir a la iglesia. ¿Estás dispuesto tú a escuchar la voz de Dios? Queremos actuar como Samuel, el niño, que incluso cuando llegó a ser adulto, la Biblia dice que la palabra de Jehová, dicha por Samuel, nunca Jehová dejó que cayera a tierra. Todo se cumplía, porque fue un hombre que se acostumbró a obedecer la voluntad revelada de Dios. Hoy, querido, qué bueno es que tú y yo, porque todos estamos dentro de este marco de obediencia, qué bueno es que en el día de hoy decidamos obedecer a Dios. No es fácil, pero el Espíritu Santo actúa en nuestra vida con poder y nos puede ayudar, nos puede propiciar todo un ambiente para que seamos proclives a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Que en este día, bajo la gracia directora de Dios, bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo y bajo la protección poderosa que Dios nos ofrece a través de sus ángeles, podamos encauzar nuestros pies a la búsqueda incesante de hacer la voluntad de Dios y de saber escuchar la voz de Dios. No pongamos trabas, porque los únicos perjudicados vamos a ser nosotros y eso Dios nos lo quiere evitar. Que en este día, mi querido hermano y mi querido amigo, la gloria del cielo, la gloria de Dios inunde tu ser y todo tu ser sea iluminado, sea guardado irreprensible hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Es mi deseo, mi oración y mi ruego para ti y para tu familia. Bendiciones.